Somos demasiado inteligentes para considerarnos simples animales, pero no lo suficiente para situarnos fuera de la naturaleza. Esta es la paradoja de la conciencia humana, una contradicción que Nietzsche exploró con brutal lucidez. Desde tiempos inmemoriales, hemos luchado con nuestra propia identidad. No somos bestias guiadas únicamente por el instinto, pero tampoco somos dioses capaces de trascender las leyes de la biología. ¿Dónde nos posicionamos entonces en la jerarquía del ser? Nietzsche escribió, la conciencia es en sí misma un síntoma de una relativa imperfección del organismo. No es la inteligencia lo que nos eleva, sino nuestra lucha contra nuestra propia naturaleza. Aquí radica la tragedia de la existencia humana, la conciencia nos permite ver el mundo con claridad, pero también nos separa de él. Nos convierte en extraños dentro de nuestra propia realidad. ¿Podemos superar esta paradoja? ¿O estamos condenados a vivir en esta contradicción? Pero si la conciencia es nuestra paradoja, Nietzsche también nos ofrece una salida. No se trata de negar nuestra naturaleza ni de buscar refugio en ilusiones. Se trata de afirmarnos a nosotros mismos, de crear sentido en un mundo que no nos lo da. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe, el hombre es algo que debe ser superado. No significa que debamos huir de nuestra condición, sino que debemos abrazarla y trascenderla. El Übermensch, el superhombre, no es un dios ni una criatura divina, sino aquel que ha aprendido a vivir sin certezas absolutas, que acepta la vida en toda su crueldad y belleza. El humano consciente no puede volver a ser un animal, pero tampoco necesita quedar atrapado en la angustia de su propia lucidez. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe, toda gran filosofía hasta ahora ha sido la confesión de su autor, una especie de memorias involuntarias. Nuestra conciencia no es un error, sino una oportunidad. La oportunidad de crearnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Nos hundiremos en la desesperación o nos atreveremos a bailar con el caos? Pero bailar con el caos no significa rendirse a él. Nietzsche no propone la locura, sino la transfiguración. Si el mundo no nos da un propósito, entonces debemos crearlo. Nietzsche escribe en Más allá del bien y del mal, debemos seguir siendo dueños de nosotros mismos, conquistadores de nuevas tierras y conquistadores de nosotros mismos. La paradoja de nuestra existencia no es un callejón sin salida, sino un desafío. No estamos atrapados entre el animal y el Dios, estamos en camino. Somos el puente, no el destino final. O como escribe en Exe Homo, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, ¿cuál es nuestro porqué? ¿Nos atreveremos a forjarlo, a darle forma con nuestras propias manos? ¿O seguiremos buscando respuestas en lo que ya está muerto? Nietzsche no hablaba desde la distancia de un académico, sino desde la urgencia de quien ha mirado en el abismo y ha sentido su vértigo. No era un filósofo del confort, sino un provocador, alguien que se atrevió a dinamitar las certezas de su época. Mientras Marx analizaba la lucha de clases y Freud exploraba el inconsciente, Nietzsche apuntaba a algo más profundo, la crisis de sentido en un mundo que había matado a Dios. Cuando Nietzsche escribió en La Gaia Ciencia, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. No era una celebración, sino una advertencia. Sin la estructura de la religión, sin un orden divino que nos dijera quiénes somos y qué debemos hacer, la humanidad quedaba desnuda ante su propia insignificancia. Pero aquí es donde Nietzsche se separa del pesimismo de otros contemporáneos. Mientras Schopenhauer veía la vida como un sufrimiento sin sentido, Nietzsche proclamaba lo contrario. Si el mundo no tiene un sentido dado, entonces somos libres para crearlo. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe, la grandeza del hombre está en ser un puente y no un fin, lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Aquí Nietzsche se encuentra con Kierkegaard, otro pensador de su tiempo, pero en un camino distinto. Kierkegaard veía el vacío como un salto necesario hacia la fe, Nietzsche, en cambio, veía en él la posibilidad del superhombre. No un regreso a lo sagrado, sino una afirmación de la vida misma, sin justificaciones trascendentales. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta nueva era? ¿Nos lamentamos por la pérdida de antiguas certezas o nos atrevemos a ser los creadores de un nuevo horizonte? Nietzsche no solo desmanteló las certezas del mundo exterior, también descendió a los rincones más oscuros de la mente humana.
Como Nietzsche escribe en Más allá del bien y del mal, bajo toda conducta humana se oculta un mundo entero de instintos ignorados, de pensamientos no dichos, de sombras que acechan en lo más profundo. Sabía que la razón no era el único motor del hombre, que bajo cada convicción moral, cada acto de virtud o incluso de autonegación, había impulsos más primitivos, fuerzas inconscientes que determinaban nuestro camino sin que siquiera lo notáramos. En esto, Nietzsche se adelantó a Freud. Mientras el psicoanálisis buscaría exponer los deseos reprimidos, Nietzsche ya había advertido que el ser humano es una criatura que se engaña a sí misma. Como escribe en la genealogía de la moral, nos llamamos a nosotros mismos seres racionales, pero nuestras ideas más sagradas no nacen de la razón, sino de nuestros instintos, de nuestra voluntad de poder. Pero a diferencia de Freud, Nietzsche no buscaba curar estas pulsiones, no creía que la verdad nos haría libres. Lo que buscaba era algo más profundo, un tesoro enterrado en la sombra de nuestra conciencia, una fuerza olvidada que podría redimirnos. Para él, esa fuerza era la voluntad de poder, ese impulso fundamental de la vida que nos empuja a crecer, a crear, a imponernos sobre el caos. Como escribe en Así habló Zaratustra, donde encontré vida, encontré voluntad de poder, y aún en la voluntad de quien sirve, encontré la voluntad de ser amo. Nietzsche no nos pide que reprimamos nuestras sombras, sino que descendamos a ellas y las transformemos en fuerza. Pero, ¿cómo hacerlo sin perdernos en la locura? ¿Cómo convertirnos en dueños de nuestros propios instintos sin ser devorados por ellos? Pero explorar las sombras tiene un precio. Nietzsche no solo habló de la voluntad de poder, del abismo y del superhombre, sino que los vivió. Descendió a su propio inconsciente en busca del tesoro oculto y nunca volvió del todo. Como Nietzsche escribe en Exe Homo, he atravesado los caminos más peligrosos y de ellos he regresado con una piel curtida por los relámpagos. Pero el relámpago que lo iluminó también lo quemó. Se aisló, su mente se volvió un torbellino de visiones y éxtasis febriles. En las cartas de sus últimos años firmaba como Dioniso, el dios del caos y la embriaguez. ¿Era una afirmación de su filosofía o el eco de una mente que ya no podía sostenerse? Como escribió en Más allá del bien y del mal, quien con monstruos lucha cuide de no convertirse en uno de ellos. Y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Nietzsche miró el abismo demasiado tiempo. En enero de 1889, en una calle de Turín, abrazó a un caballo golpeado y se desplomó. Nunca volvió a ser el mismo. Pasó los últimos 10 años de su vida sumido en la locura, encerrado en el mismo vacío que había intentado dominar. Pero su caída no invalida su mensaje. Al contrario, nos deja una advertencia: el camino hacia la verdad no es seguro, la búsqueda del sentido no es un juego. Como él mismo dijo, algunas almas nacen póstumas. Tal vez Nietzsche nunca encontró su tesoro, pero nos dejó el mapa. La pregunta es, ¿nos atreveremos a seguirlo?